Bueno, compañeros, estamos reunidos hoy aquí para hacer el sprint planning del sprint 2 de nuestro proyecto de desarrollo de la aplicación web. Yo les voy a compartir brevemente cuál es el objetivo. Ya el backlog está priorizado, digamos que tratando de buscar la mayor cantidad de valor para el cliente. Allí, básicamente, lo primero que quisiera preguntarles es cómo estamos, cómo nos ha ido. En el desarrollo del proyecto, nosotros ya ejecutamos un primer sprint. En ese primer sprint que fue de prueba, pues básicamente logramos determinar la velocidad del equipo. Sí, ya sabemos que, digamos, tenemos una velocidad promedio de 20 historias, de 20 puntos de historia por sprint, que digamos también serviría como referencia para el ejercicio que vamos a desarrollar adelante. Entonces, lo primero es cómo estamos, muchachos. ¿No estamos? Sí, sí estamos bien motivados para el siguiente sprint. Vale, listo. Y Andrés, Darío, ¿cómo se sienten? Bien, vamos bien. Se han Bueno, alcanzado bien. se han cumplido con las actividades propuestas. Vale, vale. Bien, Entonces, bien, vamos muchachos, bien. bien, me alegra que todos estemos bien. Eh, Primero, en este sprint que vamos a planificar, lo que pretendemos hacer es generar un incremento del 17% en el desarrollo de la aplicación web y, digamos, enfocarnos en dos cosas que van a permitir dar valor a un tema importante para el desarrollo de la aplicación. Por un lado, el registro de las preferencias del usuario y por el otro, el incremento en el proceso de login del usuario. Luego yo les voy a hacer una lectura de las historias de usuario que están priorizadas, les voy a escribir los criterios de aceptación, vamos a repasar los puntos de historia que fueron asignados para cada historia de usuario, valga la redundancia, y luego seleccionamos las historias que vamos a abordar en este sprint 2 del proyecto. Luego detallamos las tareas y ya cerramos nuestra reunión. Entonces, muchachos, yo les voy a compartir acá el backlog, se los voy a compartir en el archivo que hemos venido manejando y voy a empezar por hacerles lectura. Si tienen preguntas, si tienen dudas sobre lo que hay que resolver en cada criterio de aceptación, con toda tranquilidad lo pueden hacer. ¿Listo? Bien, muchachos. Listo, listo. ¿Listo? Listo. Entonces, la historia de usuario que fue priorizada es la que dice, como cliente, quiero poder ingresar las preferencias sobre la institución educativa para poder obtener mejores resultados de búsqueda, ¿sí? O resultados posteriores de búsqueda. Esta historia de usuario tiene los siguientes criterios de aceptación. Dado que estoy en la pantalla de registro de preferencias, cuando dé clic en el formulario, entonces debe desplegarse el formulario con los campos correspondientes de acuerdo al diseño establecido. ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Ok. El segundo criterio es, dado que estoy en la pantalla del formulario cuando esté diligenciando los campos obligatorios, entonces el sistema debe hacer validación de que estén completos y permitir la continuidad en el flujo. Dado que estoy en la pantalla del formulario, cuando falte diligenciar alguno de los campos obligatorios, entonces el sistema debe mostrar al usuario la notificación de campo faltante y no permitirle continuar en el flujo. Cuando tengan dudas, me cortan y las aclaramos para que tengamos claridad en el trabajo que vamos a desarrollar. Dado que estoy diligenciando la información del formulario de preferencias cuando esté ingresando la información en un campo, entonces el sistema debe validar el formato correcto para el campo específico, numérico o alfanumérico. Dado que estoy en la pantalla del formulario de preferencias cuando termine de diligenciar los campos, entonces el sistema debe mostrar el botón correspondiente para guardar la información de acuerdo a los diseños establecidos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
claridad en lo que hay que hacer para esta historia de usuario? Perfecto de mi lado. Sí, el mío también. Claro que sí, la entendí. Listo. Entonces, la siguiente historia de usuario dice, como cliente quiero que se guarde la información que se diligencia en el formulario de preferencias para que sea utilizada posteriormente. Esta historia de usuario tiene 3 criterios de aceptación. Dado que estoy en la pantalla del formulario de preferencias, cuando dé clic en el botón guardar y la respuesta del servicio sea exitosa, entonces debe mostrarse un toast con el mensaje se guardó la información exitosamente. Dado que estoy en la pantalla del formulario de preferencias, cuando realice el guardado de la información, entonces el sistema debe redirigirme a la pantalla de búsqueda. Dado que estoy en la pantalla del formulario de preferencias, cuando dé clic en el botón guardar y la respuesta del servicio no sea exitosa, entonces debe mostrarme un modal de error con la opción de reintento de acuerdo al diseño establecido. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo no tengo dudas, está bien. Bien. Tampoco. La historia de usuario 11 dice, como cliente quiero un servicio que me permita ingresar a a las funcionalidades internas de la página. Tiene solamente un criterio de aceptación, que es verificar que en el ingreso del usuario en el login pueda certificarse a través de correo y contraseña. Es necesario verificar la ruta de identificación del usuario. Continúo. Una historia de usuario 12 que dice, como cliente quiero que se cree un servicio que me permita recuperar mi contraseña. Tiene un criterio de aceptación también que es verificar que el usuario visualice el botón de recuperación de contraseña y verificar el envío del correo de recuperación de contraseña. Voy a continuar. Historia de usuario 13. Como cliente quiero que de acuerdo a los datos ingresados previamente en la pantalla de preferencias se listen las instituciones educativas para poder realizar una selección de las mismas. 2 criterios de aceptación. Dado que guarde datos previamente en la pantalla de preferencias, cuando sea redirigido a la pantalla de búsqueda o ingrese al sistema por segunda vez, entonces el sistema debe listar las instituciones educativas correspondientes de acuerdo al diseño establecido. Dado que estoy siendo redirigido a la pantalla de búsqueda o ingrese al sistema por segunda vez, cuando se trate de listar las instituciones educativas y el servicio falle, entonces el sistema debe mostrarle el mensaje de error correspondiente y permitir el reintento del llamado del servicio. Estas historias de usuarios son las que están en este momento priorizadas. Si ustedes quieren, revisamos los puntos de historia que fueron asignados para cada una de ellas, reevaluamos ese esfuerzo y definimos, digamos, basados en la capacidad que tenemos, que son 20 puntos de historia, cuáles serían las que seleccionaríamos. Entonces, muchachos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario. Y para la primera historia de usuario, con los 4 criterios, 5 criterios que fueron definidos, básicamente nosotros o ustedes como equipo habían definido que tenía un esfuerzo de 8 puntos de historia. ¿Estamos de acuerdo en que ese es el esfuerzo? ¿Quieren modificarlo? Basados en lo que desarrollaron anteriormente, ¿creen que estaría bien? De mi parte lo veo bien. Había considerado entre 8 y 11, pero yo creo que en 8 está bien. Ok, escuchemos a los demás para ver qué piensan. Yo sí creo que hay que subirla a 13 porque es una historia que tiene bastantes criterios de aceptación y me parece que puede tomar más tiempo de lo que se piensa. Ok, No sé qué opinan los demás chicos. Sí, yo también estaba pensando en incrementarla por lo mismo, por lo que nos va a demandar. ok.
Listo. Entonces, ustedes consideran que deberían ser 13 puntos de historia para esta. Exactamente. Sí, señor. Sí. La segunda historia de usuario es que como cliente quiero que se guarde la información que diligencia en el formulario de preferencias para que sea utilizada posteriormente. Le habían puesto una calificación de 8. ¿Consideran que se puede mantener o que puede ser menor? De mi lado, considero que se puede seguir manteniendo el 8. Igual, Ok. mantengo el criterio anterior. De acuerdo. Como cliente quiero un servicio que me permita ingresar a las funcionalidades internas de la página. Esto tiene solamente un criterio de aceptación. El esfuerzo que se había definido era de un punto de historia. Yo me subiría a unos 5 puntos porque hay que crear el servicio desde cero. Adicionalmente al servicio, pues hay que crear como otro pequeño servicio que permita la certificación de ese correo electrónico. Entonces, para mí hay que subirnos un poquito de la puntuación a 5. ¿Qué piensan los demás? Pues teniendo en cuenta el pivote que nosotros teníamos, no sé, chicos, ustedes qué opinan, si se suben, se mantienen en 1 o proponen otra votación diferente a 5. Puede ser 3. Depende del esfuerzo que ustedes consideren que les podría llevar. Sí, de acuerdo como les digo, al pivote, yo considero que lo igualaría, llegarán 3. Pero igual sí considero que hay que incrementarlo, subirlo de 1. Exactamente. Si al igual como es un solo Entonces, criterio también, pues dejar en 3. entonces en equipo están de acuerdo que serían 3 puntos de historia. Sí, señor. Así es. Ok. La siguiente es, como cliente quiero que se cree un servicio que me permita recuperar mi contraseña. Esta básicamente tiene casi que 2 criterios de aceptación. Una que es verificar que el usuario visualice el botón de recuperación de la contraseña y otro que es verificar el envío del correo de recuperación de la contraseña. Inicialmente le habían puesto un punto de historia. ¿Consideran que se mantiene? ¿Consideran que debe aumentar? Al igual que la historia anterior, considero que se debe aumentar por lo menos a 3 puntos. Igual yo considero que se debería aumentar a 3. Listo. 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 La historia de usuario 13, que básicamente como cliente quiero que de acuerdo a los datos ingresados previamente en la pantalla de preferencias se listen las instituciones educativas para poder realizar una selección de las mismas. Los criterios de selección. eh, los criterios de aceptación, perdón. Dado que guarde datos previamente en la pantalla de preferencias, cuando sea redirigido a la pantalla de búsqueda o ingrese al sistema por segunda vez, entonces el sistema debe listar las instituciones educativas correspondientes de acuerdo al diseño establecido. Dado que estoy siendo redirigido a la pantalla de búsqueda o ingrese al sistema por segunda vez, cuando se trate de listar las instituciones educativas y el servicio falle, entonces el sistema debe mostrar el mensaje de error correspondiente y permitir el reintento del llamado del servicio. Ya le habían puesto 13 puntos de historia. ¿Qué piensan al respecto? Sí, que se sigan conservando los 13. Es una Ok. historia compleja. ¿Por qué crees que es compleja? Porque tengo que hacer el llamado de los datos que ya se guardaron previamente y pintarlos. Entonces tiene tanto front como back. Ok, Por eso ¿qué me parece. piensan los demás?
Sí, de acuerdo, además que toca incluir la funcionalidad del error ahí cuando haya fallo en el servicio. Entonces, de acuerdo con los puntos asignados. Listo. ¿Todos de acuerdo en que se quedarían 13 puntos de historia? Sí. Bien. Sí, señor. Entonces, muchachos, yo creo que en este momento, ya con los puntos que ustedes han asignado, pues básicamente se ha superado el rango que tenemos definido como la velocidad del equipo. Entonces, ahora seleccionemos las historias de usuario con las cuales nos vamos a comprometer en este sprint y tengan en cuenta que ya fue definida una velocidad que ustedes tuvieron, que fueron 20 puntos de historia. Entonces, aquí sí ustedes me indican con qué trabajo nos vamos a comprometer. Vale, pues yo propongo que como están ordenadas en prioridad, de acuerdo a la prioridad que estableciste como PO, entonces no sé qué opinan los chicos si las 4 primeras historias las podemos abarcar y nos retamos ahí un poquito para sacar el sprint. Sí, yo considero que deberíamos en este sprint abarcar pues, la preferencia de usuarios y el login, para retarnos un poco y tratar de llevarlos, sacarlos Listo. adelante. La única recomendación que les hago es que estamos hablando de 27 puntos de historia y su velocidad fue de 20 puntos de historia. Pero entonces saquemos la historia, la 12, porque igual, digamos que como MVP, no bloqueamos al cliente si le creamos el servicio para ingresar a la funcionalidad. Eh, Mientras que pues recuperar la contraseña, digamos que es algo que no es tan, para un MVP no es tan importante. Entonces, digamos que se puede abarcar en otro sprint que no sea este, a mi Ok. modo de ver. Entonces Aún así, abarcaríamos De acuerdo. la historia 9, la 10 y la 11. aún así, siguen sobrevalorados en 24 puntos de historia. Pero pues podemos retarnos igual al final de, pues no sé, como yo lo veo, pues al final del sprint está bien variado porque esa historia de la de 3 puntos, la 11, podría salir primero, como las historias son independientes, pues no necesariamente mm, tenemos que esperar hasta el final del sprint. La historia más larga que es la primera, pues esa sí va a salir casi que finalizando el sprint, pero pues las otras sí pueden ir saliendo durante el sprint. No sé los chicos cómo la vean. Sí, sobre todo la 11, yo creo que está independiente de las otras, entonces se podría ir construyendo, digamos, esas dos, ¿cierto? Que son las que tomarían como todo el tiempo total y la 11 no le veo como necesario que esté la otra. Ok. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo en que el equipo va a poder desarrollar esos 24 puntos? Yo considero que sí. Listo. La recomendación, muchachos, es que valoren bien. Están superando su capacidad. Entonces, eh, digamos, para que no tengamos incertidumbre del trabajo que vamos a desarrollar. Y yo creo que no hay incertidumbre. Todos la tienen clara de las historias que deben hacer. Además, ya también en lo que se hizo el sprint anterior, pues ya sabemos el ritmo del equipo y pues ya está un poco más acoplado. Entonces ya podríamos tomar más historia, más puntos de historia. Ok, ok, listo. Entonces, en consenso ustedes deciden que se van a desarrollar estos 24 puntos de historia. Así es. Sí, señor. Listo. Entonces, ahora, muchachos, nos toca ir a Yaira, que es donde estamos manejando el tema,
y nos toca definir las tareas que van a ser asignadas a cada una de estas historias de usuario. ¿Ustedes quieren que les cree las historias de usuario y ustedes ponen las tareas? Sí, claro. Por favor. Listo. Ya después de que el sprint inicie, ya cada desarrollador toma su historia de usuario y le coloca sus tareas correspondientes a esa historia de usuario. Listo. Listo. Entonces, ¿lo hacemos de una vez o lo termino de hacer y ustedes cargan las tareas ahorita, digamos, para no alargarnos en el tema? Sí, sí, por favor. Sí, igual eso como mencioné antes, ya después de crear las historias y de abierto el sprint, ya cada desarrollador puede realizar las tareas de cada historia de usuario que Listo. vaya a trabajar. Listo. Mucho cuidado, muchachos, con esos puntos de historia porque son 24 punticos. Entonces, tratemos de manejar muy bien el tema para que no tengamos muchos impedimentos y, digamos, podamos desarrollar el trabajo de manera armónica. Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto que podamos aclarar de una vez, o si no, pues damos por finalizada la sesión y ya empezaremos a ejecutar el próximo sprint. No, de mi lado no hay más dudas. De mi parte tampoco tengo más dudas. Está claro. Bueno, Darío, Perdón, perdí un momento la comunicación. Se me cayó la red. ¿Escuchan? ¿en dónde quedaste? ¿Hasta dónde escuchaste? Cuando ibas a colocar las historias de usuario y nosotros colocábamos las tareas. Ah, ok. Entonces ya para concluir, lo que decidimos es que se van a crear las historias de usuario, ustedes ponen las tareas y él les estaba preguntando que si tenían alguna duda al respecto para que la podamos aclarar acá de una vez. No, de mi parte no. Ok. Entonces, muchachos, quedamos con ese trabajo pendiente y pues que todo nos salga bien en el próximo sprint. Nos estamos hablando entonces. Listo, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos.